Estaba leyendo las encuestas y uno ve cómo hay un respaldo social a la política oficial sobre los fondos buitres, bastante marcado, ¿no? Que le permitió a la presidenta de la Nación recuperar su imagen en zonas donde tal vez estaba en discusión, no en la base histórica de la que hemos hablado, que seguía sosteniendo las políticas del gobierno, pero da la sensación que pegaron bien. Estábamos hablando en la previa de boxeo, bueno, el gobierno impactó bien en el tema de los fondos buitres, por lo menos impactó bien en el manejo de la opinión pública. También influye, me parece a mí, el hecho de que todo aquel discurso que se armó previo a finalizado el mes de julio, donde se supone que Argentina iba a entrar en el caos absoluto, no sucedió. No sucedió. El segundo semestre es como lo habíamos previsto. Se viene cayendo a pedazos todo ese discurso de que Argentina iba a entrar en una cesación de pago, en un default y que la economía iba a estallar por los aires. En realidad eso no sucedió. Hay sectores como el sector automotriz que vuelve a recuperarse a pesar de un comienzo de año muy malo. Como una inyección de presencia del Estado muy fuerte, ¿no? Porque se recuperó casi en un 5%, digamos, las cifras oficiales sobre esa recuperación. El sector agropecuario sigue siendo el primero en exportaciones de manufactura, el PBI argentino se mantiene en los índices normales, digamos, Argentina no está en una situación de crisis como pretenden instalar desde algunos sectores y sobre todo aprovechando esta situación que se da con los fondos buitres. ¿En qué situación está en sí la negociación? Porque esto es lo que la opinión pública visualiza de la gestión oficial. ¿Cómo lo ves, Hugo? Antes que eso, yo difiero algo con Gustavo, en el sentido que indudablemente la economía viene cayendo. El tema del PBI, en este momento lo que se espera, por lo menos no tener decrecimiento, lo cual ya sería un hecho. Hay una baja del consumo, hay un superávit comercial que se ha achicado significativamente y en la medida en que todo lo que hizo el gobierno con CIADI, Club de París, Repsol y demás, era para hacer frente a los compromisos del año que viene, que son fuertes, con financiación externa. Es decir, la idea de volver a un cierto grado de endeudamiento para hacer frente a los compromisos. Teóricamente, el monto de lo que tenés que pagar, si tenés que pagarlo con reservas, vas a tener una situación muy complicada en el 2015. De manera que lo que pasa con los fondos buitres viene a proyectarse sobre una economía que no está en el momento de gran fortalecimiento. Vos decís baja de consumo. Sí. ¿Con respecto a qué? ¿A qué periodo estás hablando? No. Porque hubo un alza de consumo con respecto al primer trimestre de este año que fue sacudido, ¿te acordás? Por el impacto de suba de precios desplegado desde diciembre, noviembre del año anterior por los sectores formadores de precios. El consumo ha caído con relación al año anterior y es lógico que haya caído, primero porque el proceso inflacionario se produjo en forma muy intensa antes que entraran a recibirse los aumentos de salarios. Pero además planes, jubilación. Indudablemente pero el tema, sí, pero en general vos partís de un 15% de inflación que te ha consumido buena parte del primer aumento, porque el aumento cuando llegás al 30 o al 32 o 33% está repartido en general, en líneas generales, en 3 aumentos, algunos de los cuales vas a noviembre. Mientras tanto, la inflación te sigue comiendo alrededor de cercano al 2%, 1,8, 2%. Los gremios más grandes cerraron en un promedio del 30% con 2 cuotas y una cuota extraordinaria a fin de año. Digo, es cierto que hubo una retracción tal vez del consumo, yo no creo que haya habido una caída, sino una retracción, es decir, se mantienen los lineamientos el primer semestre fue más bajo. Sí. También el impacto de la devaluación ha impactado sobre el salario y repercute también en la parte de consumo, pero creo que no ha sido tan profundo como se esperaba, como se pronosticaba. Está bien, eso estamos de acuerdo, pero el grueso de los trabajadores, no me refiero a los que reclaman por el mínimo no imponible, que son en el mejor de los casos 1 millón de los trabajadores. Sí. Me refiero al grueso que está entre 5 y 8 mil pesos. Cualquier desfasaje de 2, 3%, vos viste cómo se miden los niveles de pobreza, es decir, superás una determinada cifra. No llegás a fin de mes. Sí. Claro, apenas un 2, 3% te desayuda, no te estoy hablando de grandes cifras, 3% caes por debajo, porque tenés poco margen entre el límite de la pobreza y lo que estás por encima de la pobreza. Apenas
caes por debajo cuando la inflación te consume. Todo eso tenés un problema en cuanto a la masa de consumo que tenés, y al lado de todo esto, efectivamente todos los pronósticos en relación a los fondos buitres, la consecuencia inmediata, es cierto, se ha revelado que era falsa. Ahora bien, hay un proceso de aquí a fin de año que el gobierno alentaba con otras expectativas, el tema vaca muerta, el tema de préstamos para Repsol, que entrase en un compás de espera. Es decir, todo se congela en función de una situación en donde la Argentina no tiene alternativa. Esta es la verdad. Es decir, el fallo del juez Griesa lo dejó a la Argentina sin alternativas buenas. Tenés algunas menos malas y otras absolutamente malas. La menos mala es la que adoptó el gobierno, indudablemente. No pago los 1.600 millones de un fondo buitre. No pago. Esa es la mejor alternativa, pero al mismo tiempo tampoco es buena en la medida en que entras en un periodo por lo menos de 6 meses de congelamiento de todo lo que orientaste tu política económica a lo largo del último año. A ver, sin embargo, los acuerdos comerciales preexistentes en el Mercosur se sostuvieron porque no hay objeción desde el Mercosur para con la política argentina, hay respaldo. Por lo tanto, no hay un cuidado vinculado con si podemos confiar o no en esta economía. Se relanzan los acuerdos por materias primas con China y se suman los acuerdos por tecnología con Rusia. Da la sensación que el problema argentino queda restringido a una zona del planeta que ya no es la única que define cómo se hacen los negocios, sino que tiene una apertura distinta, lo cual inclusive creo que hasta ahora se lo ha considerado como un ejemplo político, lo cual a veces puede ser sinónimo de declamativo. La creación del Banco BRICS no es un tema menor en términos de peso específico en el debate financiero internacional, porque vos hablabas de cómo lograr los recursos pues para el banco se está pensando invertir. para el 2016, 2017. Y es que la Argentina, vos sabés que yo veo alguna Argentina que está pensando en ese ciclo, más allá de que tenga dificultades circunstanciales en los primeros 3 meses del año que viene para cubrir determinadas cuentas. Pero con el G77 más China, más Mercosur, más BRICS, pues es que yo no veo una situación específica de dificultad que no sea, y bueno, sí, claro, el sistema financiero norteamericano no le va a abrir la puerta a la Argentina, pero tampoco era el objetivo de la Argentina lograr adentrarse de nuevo en ese esquema. Ahora, eso abre un desafío importante también para Argentina a nivel interno. Y empezar a entender hacia dónde va la profundización tan ventada después del 2008 para adelante. ¿Qué sería la profundización? Y buscar, si caemos, si seguimos presa de la caída de las trampas del modelo agroexportador, o profundizamos el proceso de industrialización para poder poner productos propios dentro de los mercados que pueden facilitar tanto Rusia como China. Esto es, si nosotros con China arreglamos nada más que comercialmente para exportar alimentos, seguimos sosteniendo parte de un proyecto que se cifra en lo que es el modelo agroexportador. Es muy difícil salirse de ahí cuando los volúmenes son tan grandes. Eso es cierto, digo, pero también hay que tomar decisiones. Venezuela, cuando tenés petróleo, ¿cómo haces? La soja es un equivalente. Por eso digo que el desafío pasa por ahí. Ahora, también Rusia viene, aporta tecnología, esa tecnología y conocimiento se puede aplicar a la industria. Me parece a mí que si en por realidad primera Rusia vez viene a comprar conocimientos nucleares. Me parece que también lo que se abre es la posibilidad de ver cuáles son las necesidades de los mercados que traen tanto Rusia como China. Obviamente no hablamos de Brasil, porque Brasil es un socio comercial de la Argentina, de hecho, entonces se sabe cuál es la relación que hay. Hay algo en todo esto que a mí me parece muy positivo, lo del BRIC, lo de China, está fuera de duda. Ahora, también me parece importante apuntar que la existencia condiciona la conciencia y la función hacia el órgano. Los chinos, en la medida que se conviertan en una potencia mundial, y dentro de las reglas del capitalismo, no son benefactores, no se convierten en... Los rusos tampoco. Y los rusos tampoco. Entonces... pero el tema es que hay un equilibrio relativo de fuerza. Lo que vos, Europa sigue existiendo, Estados Unidos Unidos sigue existiendo, China crece, Rusia crece, el UNASUR crece, es decir, no es que
acá la referencia no es que hay un solo imperio, ahí está No, eso está bien, pero los chinos negociando y actuando como es hoy China, una potencia enfocada hacia el capitalismo, con un sistema político que viene de otra época, es decir, una mezcla de autoritarismo del sistema comunista con fuerte libertad presencia del Estado, empresarial. con libertad, sí, con libertad empresarial. Con todo esto, ¿cuál es el fenómeno chino? Que antes comían 1.300 millones de personas. Ahora se produce un gran desnivel, de los cuales 400 millones tienen capacidad de consumo y los otros van a remarla, como sucede en todas las ciudades. Da la sensación que lo tienen visto eso, porque ellos no quieren un Tiananmen, no quieren una protesta social abierta con 500 millones de tipos que están descontentos. No es lo mismo que tener una marcha de 100 personas en la esquina cortando la calle. Creo que hay una diferencia histórica también en este contexto. Digo, creo que hay una diferencia histórica en este contexto, ¿no? Porque lo que se arma desde la Alianza del Pacífico es una alianza reducida también a nivel comercial, con un bloque histórico dominante durante un gran periodo de la historia del siglo XX hasta Sí. ahora. Yo no digo que eso está entrando en crisis, hay un retroceso de ese bloque histórico y hay la conformación de un nuevo bloque histórico, donde en este caso Argentina no está excluida, está metida ahí. Ahí digo, se la pone en conformación juego, de los si haces historia, lo que se pone en juego es el desafío. En realidad yo no tengo respuesta, uno está hipotetizando, borroneando, claro, pero tengo la sensación que se pone en juego las verdades del pensamiento político, tanto liberal como marxista, porque ¿qué es lo que pasa acá? Lo que hay es un contraste de modelo a nivel planetario, productivo o financiero rentístico, ¿no? Según el clásico, si vos tenés un modelo de producción capitalista, evoluciona en el peor de los sentidos hacia el capital financiero que se va comiendo. ¿Qué es lo que pasó en Occidente, ¿no? Desde Lehman Brothers para acá quedó corroborado lo que de alguna manera sugería Hilferding cuando dice, mira, esto va en esa dirección y esto se lo chupa todo. Ahora, Irán, China, Rusia, Argentina, Venezuela, de algún modo plantean, no, podemos seguir en un capitalismo controlado por el Estado, con inversión y con desarrollo que no rentístico, sino inversión productiva. Yo apuesto a que eso se dé, a que eso se siga dando de algún modo a nivel planetario, pero no sé si se va a dar, porque en realidad es probable que digan, no, mira, tal como dijo Marx, Lenin y después los posteriores, lo más seguro es que haya cada vez ricos más ricos, cada vez pobres más pobres y el quiebre en cuanto a la capacidad de inversión y la renta. Pero es un interrogante. La humanidad hoy se plantea ese interrogante. A mí me parece que la relación con China tiene, eso no significa que tenga este destino, digo que se parece mucho más a la relación con Inglaterra, de economías complementarias. Sí, ¿no? por el ganado, con Inglaterra. Así que hay una equivalencia. No digo que es inexorable que El sea así. comportamiento. En principio, si tenés la Ahora, primera las visión, relaciones, se parece. las relaciones hacia afuera también van a estar condicionadas por adentro de lo que suceda en el 2015. Digo, ¿quién Por supuesto. es la garantía de la continuidad de este proceso? Pero por eso al arrancábamos con el estado de la opinión pública frente a la presidenta. La sensación que tengo es que, Sí, es la presidenta, digo. es que sea quien fuere, es de este proyecto. Claro, ahí empezamos a discutir si tal sí o si tal no. Bueno, se está haciendo una especie de lobby pequeño tratando de instalar la figura de Kicillof. Digo, llega. Sí, me lo comentaron. Llega, Sí, me lo comentaron. llega. Por otro lado, algunas versiones hablan de un posible acuerdo entre el kirchnerismo y el sciollismo y terminen acordando una fórmula Scioli-Randazzo. ¿Se podrá llegar a eso? Digo, para condicionar de alguna manera a Scioli, que Scioli no se corte solo Y al mismo tiempo, y que no se vaya de afuera del Uribarri proceso. y otros siguen su Sí. camino, ¿no? Todos miden bastante bien, todos los que Sí, es mencionaste pareja miden la, bastante bien. Sí. la interna, por El lo menos. candidato de Cristina es Kicillof en este momento, sí. Si ella pudiera Los dos elegir- recibieron, pues es que yo no me animaba a contar la versión, porque digo, estamos apresurándonos, pero ahora veo que los dos recibieron esa misma versión. No, por mira, yo distintas vías. estuve... Ahí me la habían pasado hace algunas semanas, me dijeron, me afirmaron, acá viene la cosa. Yo digo, vamos a mantenerlo en reserva. yo estuve hace- Ahora lo podemos tirar porque además hay fuentes coincidentes. Yo estuve hace 15 días en el programa de Montenegro y ya había dicho esto. Si Cristina pudiera elegir, su candidato hoy es Kicillof. Yo largué hace 2 años atrás que si Cristina podía elegir entonces, su candidato era Zanini. Lo que sucede es que Zanini no tiene
inserción, conocimiento y demás. Pero no lo conoce nada nadie, más, en términos políticos, pero nada nacionales, más, federales. nada más Cristina que la persona que estuvo con ella a lo largo de todo y que está ahí en el círculo. está mal. Creo A mí no me que preocupa, el análisis porque cuando es se dice- acertado. Ahora, me preocupa de cara al futuro y con los números en la data, en la mano. Digo, Gabriel hablaba de las encuestas dan pareja hacia adentro con una... Y bien en general para el movimiento nacional. Con un sobresaliente que tiene que ver con el que pica en punta es Dan Scioli pareja entre Scioli y Randazzo. y Ahí dan Randazzo. para- Bueno, digo, ¿qué pasa hacia adentro del kirchnerismo si efectivamente, como aparentemente va a suceder, Scioli se mantiene adentro, va a las pasos de adentro y gana Scioli? Porque hay todo un prejuzgamiento moral respecto a Scioli, como si parte del kirchnerismo lo reconociera hace 3 o 4 años. Digo, Scioli es lo que es ideológicamente desde el 2003 para acá. Fue parte de esto, es parte de esto y nunca sacó los pies del plato, más allá que nos puede La gustar diferencia- menos o mal. Te La cuento diferencia- que nuestro productor en este momento no está porque está acompañando a un miembro conspicuo de la señal a organizar un acto donde no están invitados ni Scioli ni Randazzo, sino ir por otra vía para plantar bandera frente a los fondos buitres, pero al mismo tiempo fomentar candidaturas que sean alternas a las conocidas y sí vengan del riñón del kirchnerismo. Interesante, así que Si uno... le vamos a tender la mano a nuestros amigos que están trabajando en esa ¿Y dirección. a quién te referís? Sin por eso dejar de... Al ¿A contrario. quién te ¿no? Yo- referís? Bueno, ¿cómo- lo que he dicho de Apoyando a Scioli quién, lo sigo. podés ¿Cómo va a decirlo? jugar el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires? Carlitos Raimundo, nuestro compañero diputado Bueno, nacional, bueno, miembro bueno. de la señal, ¿cómo no? Digo, ¿cómo va a jugar el el vice- además de gimnasia? ¿Cómo va a jugar el vicegobernador de la provincia? A Carlos lo están proponiendo fuerte para intendente de La Plata. Ahora bien, si uno recuerda cómo ha funcionado el Partido Justicialista o el peronismo en general, en donde has tenido bandazos para un lado y para otro, el que determina la línea, más allá de las circunstancias históricas, es el que conduce. ¿No? Menem condujo y La orientó. sí, y la por orientó ahí. para allá. ¿Va a ser así con Kirchner condujo y Cristina conduce y van para allá. Ahora bien, Te pregunto, la diferencia ¿va a de ser Scioli- así con Cristina? ¿Afuera del gobierno? Digo. bueno, depende de cómo se llegue a diciembre del 2015. Si hay un Eso- gran elector o no. Claro, Si eso configura depende, como eso es difícil de prefigurar conducción del con movimiento. todas las variantes que tenemos. La única y- experiencia previa en esa dirección fue la de Cámpora y Perón, que duró 45 días. Ah, bueno, pues estaba Perón, ¿no? Estamos hablando de... De un volumen político de un muy grueso. Del cual ni siquiera se acerca, no, es el fundador del movimiento. Los fundadores tienen una característica muy especial, pero Pero yo me haría esa pregunta también, porque Cristina no va a salir sin más ni más del poder. está bien, pero Scioli ha sido acompañante, un acompañante leal a lo largo desde el 2003 a ahora. Los empresarios, que en líneas generales, este es uno de los problemas de la Argentina, ¿no? Tener una burguesía nacional Que se inexistente. beneficia pero No. tira para atrás. Bueno, es algo terrible. El otro día lo escuchaba a Garfunkel hablando con la Nata, en donde la Nata estaba chocho, porque Garfunkel decía lo que la Nata quería escuchar. Y una cuestión impresentable de Garfunkel. Ahora bien, Scioli, los empresarios, le tienen más confianza posiblemente a Scioli que a Massa. Porque Massa es posible que tenga cierto juego propio. Tipo, yo creo que la definición que por ahí escuché de un Kirchner de derecha, es decir, un tipo que responde a los empresarios, pero al mismo tiempo que tenga juego propio. Aparentemente los empresarios visualizan que no es el caso de Scioli. Que Scioli es un envase en el cual el contenido lo establece el poder que en este momento... Hay alguien que tiene muy buena relación con parte del empresariado nacional y que es Randazzo. Randazzo tiene relación y acercamiento a distintos ejes empresariales. Desconozco cómo lo ven, por lo menos por ahora. Y es una figura que viene de menor a mayor, instalándose. Es eso, sí. Y va, obviamente, todavía Pero falta claro, mucho y puede seguir creciendo. Depende su suerte. Él ha apostado por el grado de la eficiencia y fundamentalmente por el tema de los ferrocarriles. Está sujeto siempre a que no se te ocurra algún accidente, alguna cosa rara, que sea un accidente para tu carrera política Yo también. pensaba, ¿no? Un Kirchner de derecha, variantes.
los diálogos con el empresariado, cualquiera sea el candidato, aunque no lo señale públicamente por su juego político, deberá saber que sin paritaria, sin planes, sin jubilaciones, sin logros sociales, sin mercado interno, todo esto se va, es un desbarajuste. La relación con el movimiento obrero, en 6 meses tenés un desbarajuste. La relación con el movimiento obrero también va a ser importante. Los logros sociales en este periodo, en lugar de apuntalarlos para mejorar la situación interna, vos podés tener el mejor proyecto del mundo, decir, acá me cierra con esto, hablo con Barrio Nuevo y me cierra con este sector sindical. Ahora, macroeconómicamente no te cierra, porque vos agarrás y volteás ese borde del que hablabas vos, de trabajadores que están en una zona, la volteás al camino, dejan de consumir, se acabó el consumo de masas. Y hay otro factor que también y la Argentina se empieza a sentar sobre otro perfil que es rentístico, justamente. Sigue el duelo ahí, ¿no? Sigue el duelo. Y hay otro condicionante que es importante. En ese proyecto, Bueno, yo creo pero que hay otro condicionante, me parece, en eso, en función propiamente ¿Cómo lo electoral. llevas adelante sin gatillar al que Y va a está tener que ser, protestando? y va a ser el candidato de la oposición. ¿Quién decís? Digo, que es otro factor condicionante también para la interna de las pasos del kirchnerismo, va a ser el candidato fuerte de la oposición, no se perfila Massa como único candidato. Hay que ver cómo cierra el resto de la oposición y cómo se fragmenta el voto. Ha caído Massa en la preferencia pública. Sí, ha caído. Había cautivado en un momento. Bueno, hay una razón, me parece. ¿Te acuerdas cuando también ganó las nacionales siendo candidato local, gracias a Clarín, que aparecía en todos lados como ganador de las nacionales? Hay un crecimiento de Macri y que le picotea en el electorado de Massa. Y ahí me parece que repito una frase que me quedó de mi profesora de literatura de 4º año, hace muchos años, muchas décadas. ¿Para qué leer a los afrancesados si puedo leer a los franceses? ¿Para qué ir con la copia si Massa... Tengo al dueño. Sí, claro. y además hay que reconocer que Macri es coherente. Massa va para un lado, va para el otro. Macri es coherente en esa posición. Ahora seduce a la familiar. Ahora seduce Macri al total del electorado opositor. Tan no. Me voy a animar, ponemos cono de silencio pero antes de el despedirnos. La polémica Franco-Mauricio, sí. ¿Es polémica o hay dos caras de una moneda? Porque guarda que ahí también se da el choque producción-renta. Franco depende del mercado interno de un modo realmente exponencial, como para poder desarrollar una industria automotriz como la Argentina. Sí, pero Franco no hace política expuesto como hace Mauricio. Digo, Franco va a terminar negociando porque es empresario. Bueno, hay que entenderlo desde ahí. Por ¿no? eso mismo. Mauricio va a tirar, igual no llega. Depende cómo acuerde. Depende cómo acuerde. El radicalismo. Lo que cuesta cruzar la General Paz para los que no son de... A él le cuesta por una cuestión de piel también. Por eso te digo. Pero, si no, uno agarra, se toma el Roca y cruza la General. Pero hay algo que a este momento tal vez hay que considerar. No va a haber ganador en primera vuelta, daría que la impresión que está, por lo menos está por claro. ahora. Por lo menos por ahora. Por ahora. Y el problema, me parece, para el candidato del gobierno es la segunda vuelta. Es la segunda vuelta. Que se agrupen todos los que están en contra. La segunda vuelta es un problema, como bien está señalando. La primera, mira, yo creo que si las cosas siguen, vamos a verla. Pero bueno, seguimos. Estamos hablando hoy. Nada de Grondona, pero bueno, queda para la semana que viene. Total, hay una verdad en la vida. Una vez que pasó, pasó. Es decir, no vamos a tener novedades. Pero yo no todo sabía... no pasa entonces. Todo no pasa. No, pero yo no sabía. Yo sabía del anillo de Grondona que decía todo pasa, pero tenía otra que decía todo llega. Mira vos. Sí. Tarda pero llega. Tarda pero llega. Inevitablemente. Hemos tenido buenas polémicas en la señal con el tema, donde, bueno, con Carlos hemos elaborado algunas cosas que tal vez valga la pena polemizar. El domingo vine escuchando... Terapia de grupo. Terapia de grupo, sí. Estuvimos 45 minutos ahí, mete y ponga. Lindo debate. ¿Son optimistas con sus equipos para este año? Sí, obviamente, desde el comienzo del campeonato uno no puede dejar de ser optimista, pero bueno. ¿José? Yo no soy muy optimista en este momento, sobre todo si tenemos que jugar varios torneos. River apenas le da para jugar un solo torneo. Ya está la gente de la señal boxeo aquí lista para grabar. Yo soy optimista con el armado de Pedrito Troglio. Vos sabés que Leo Martín, que hace la señal boxeo con Claudio Fortuna,
es como un alter ego de Grondona, es Arsenal y Independiente también. Así le fue a los dos. Yo le Así decía, le fue a los dos. le dejaste la peor parte. Bueno, pero volviste vos. Está bien, Un bueno, pollo tengo tuyo, tiempo. Masi se llamaba el 5 de gimnasia. Musi. ¿Viste cómo lo filmaron en donde está jugando? Un hincha, Es un hincha, sí. ¿Recompusieron su Porque situación tenemos corazón. económica? ¿Recompusieron la situación económica? Nosotros siempre la adversidad no nos vence, nos retempla.